إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Atestigo que no hay Dios sino Allah y que nada ni nadie merece la adoración sino Él, y atestigo que Muhammad es el siervo, el mensajero y último de los profetas enviados por Allah a la humanidad. Alabado sea Allah, Señor del universo, solo a Él imploramos y pedimos ayuda. Esta clase es para presentar y hacer conocer el Islam, porque el Islam ha cambiado la vida de innumerables personas y sin embargo continúa siendo desconocido para muchos y malentendido por millones, por lo cual decidimos hacer estas clases para presentar el Islam de una manera breve y concisa. Estas clases son un resumen de los distintos temas que son necesarios para comprender el Islam, para presentar las herramientas necesarias para la correcta comprensión de una religión que desde hace más de 1400 años es la forma de vida y guía de un quinto de la población mundial. ¿Qué es el Islam? El Islam significa sumisión a Dios, único merecedor de nuestra sumisión y de nuestra adoración. También significa paz, que es la consecuencia natural del sometimiento y entrega a la voluntad de Dios. El Islam es la restauración del monoteísmo a su original pureza esencial que Dios había revelado a los seres humanos ya desde Adán, el primer hombre y primer profeta, y que luego le sucedieron muchos profetas, entre ellos Abraham, Moisés, Jesús, la paz sea con todos ellos. El monoteísmo se había visto comprometido como resultado de las desviaciones, idolatrías que paulatinamente alejaban a los hombres de las revelaciones hechas a los profetas anteriores. Por lo tanto, era necesaria una nueva revelación que sea definitiva y universal, que restableciera de manera firme, clara y precisa la relación primordial, la conexión directa entre el ser humano y su creador. Por eso el Islam no es una religión inventada o nueva, sino la cumbre del mensaje monoteísta que difundieron todos los profetas. El Islam es, en consecuencia, el restablecimiento de la antigua práctica monoteísta del profeta Abraham y el Mesías Jesús, la paz sea con ellos. Algunos asuntos y prácticas cambiaban con la venida de un mensajero a otro, pero el mensaje siempre ha sido el mismo: adorar al único Dios y no asociarle nada en su divinidad. Pues la ilaha illallah, no hay más divinidad que Allah. Así todos los profetas, desde Adán a Muhammad, todos los creyentes, todos los niños, e incluso los animales, las plantas y todo ser vivo es musulmán, que quiere decir literalmente sumiso a Dios o sometido a la ley natural que Él ha creado. El Islam es la religión basada en la adoración a un Dios único, sin asociados. Es un mensaje universal. El Islam no está dirigido a una cultura en especial, sino que es un estilo de vida revelado. No es una corriente de pensamiento, ni surge de la voluntad humana, sino que es la culminación de un ciclo de profetas que comenzó con Adán y culminó con Muhammad, la paz sea con todos ellos. El Islam es un sistema de vida integral, a través del cual Dios ha legislado acerca de todos los aspectos de la existencia humana, psicológicos, familiares, comunitarios, de gobierno, de relaciones entre los pueblos, con el objetivo de que la humanidad sea consciente de la existencia de un único creador y sustentador del universo, y así puedan los pueblos vivir en desarrollo y paz. Las fuentes de la legislación islámica están intactas desde hace 1400 años y son practicadas a diario por millones de creyentes alrededor del mundo. El Islam, insistimos, no es una religión nueva, sino la misma verdad que Dios ha revelado a través de todos sus profetas a cada pueblo, para una quinta parte de la población mundial. El Islam
es a la vez una religión y una forma completa de vida. Los musulmanes siguen una religión de paz, misericordia y perdón, y son completamente ajenos a los gravísimos acontecimientos que se han venido asociando recientemente con su fe. El Islam es un mensaje universal. Este mensaje no puede reducirse al estrecho marco de una cultura, ya sea la árabe, la griega, la romana, la china o la persa. Si fuese así, el mensaje divino quedaría reducido a una cultura o a una determinada etnia y perdería su carácter de universalidad y trascendencia, quedando reducido a una mera corriente filosófica o pensamiento para devenir en una ideología más. El mensaje del Islam es universal y va dirigido a toda la humanidad, sin distinción de razas, culturas o idiomas. El idioma árabe solo sirve de nexo entre los musulmanes, por haberse manifestado la revelación del Corán en esa lengua, tan precisa, tan evidente y clara, y haberse transmitido el mensaje revelado en ese idioma, ya que las traducciones muchas veces conducen a malas interpretaciones. El Islam y su profeta fueron enviados como una misericordia para todos los pueblos. Dice en el Corán: y te hemos enviado como misericordia para los mundos. Los mensajeros anteriores a Muhammad fueron enviados a un pueblo en particular. Los mensajeros anteriores a Muhammad fueron enviados a un pueblo en particular, pero el Islam es una religión universal, es decir, que su doctrina no hace acepción de personas, sino que su profeta trajo un mensaje para todos los seres humanos. En la actualidad se conserva tal cual como fue revelado en el Corán, que permanece en su forma original y guiará a la gente hasta el día del juicio final. Existen mitos cerrados sobre el Islam. Muchas veces se lo cataloga como una religión que solo pertenece a los pueblos árabes, pero no es así. La mayor cantidad de musulmanes se encuentra en la parte sur de Asia y se extiende por todo el mundo. Cada país cuenta con una minoría musulmana. El Islam ha demostrado no solo ser una de las religiones más difundidas, sino la más dinámica, y que atrae a un gran número de personas que se convierten año tras año. ¿Quién es Allah? Allah significa Dios en idioma árabe. En realidad, se prefiere el uso de este término porque no puede ser modificado, es decir, no tiene género masculino ni femenino, ni puede pasarse del singular al plural. Es una palabra única, es el nombre de Dios. El vocablo Allah hace alusión al Dios único y verdadero, sublime creador y sustentador del universo. No existe nada ni nadie como Él. Él es Dios. Tiene bellos nombres y sublimes atributos divinos que le son propios. Por ejemplo, al realizar las oraciones o al invocarle, nos referimos a Él como el Todopoderoso, el Misericordioso, el Perdonador, el Absoluto, el Señor del Universo, el Santo, el que todo lo sabe y el que todo lo ve. No tiene hijos ni asociados, no engendró ni fue engendrado. Él es el primero y es el último y es incomparable. No hay nada que suceda sin que Él lo sepa. Posee las llaves del oculto. Por todo esto debemos rendirle culto sincero a Dios y no rendir culto a seres creados, porque eso es idolatría. Quien muere cometiendo idolatría ha sellado su destino final en la próxima vida. El Islam indica la fe en un solo Dios, lo cual hace que el hombre conozca el significado del universo y asimismo su propio lugar en él. Libera al hombre de todos los miedos y supersticiones, haciéndolo consciente de la omnipresencia del conocimiento de Dios, su Señor Todopoderoso, y de sus obligaciones para con Él. Esta fe debe reflejarse y transmitirse en acciones efectivas. La mera fe por sí misma no basta para el Islam. Para creer en un solo Dios, único, se necesita contemplar a toda la humanidad como una sola familia, que existe bajo la benevolencia universal de Dios, el Creador y sostén común de todo y de todos. El Islam rechaza la idea de una raza elegida, haciendo de la fe en el Dios único y en las buenas acciones la única llave para entrar al paraíso, estableciendo así una relación directa con Dios,
que se ofrece a todo el mundo sin distinción alguna y sin necesidad de ningún intermediario. El concepto de divinidad en el Islam. Cada lengua posee uno o más términos que se usan con referencia a Dios y también a deidades menores. Este no es el caso de la palabra Allah. Allah es el nombre propio del único Dios. Nadie más puede ser llamado de esta forma. Este término no tiene género ni número y demuestra su singularidad cuando se lo compara con la palabra Dios, la cual puede ser plural al decir dioses o femenina al decir diosas. Es interesante que la palabra Allah sea el nombre propio de Dios en la lengua árabe y también lo sea en arameo, el idioma que hablaba Jesús. Para el musulmán, Dios es el Todopoderoso, creador y sustentador del universo. No tiene semejante y nada se compara con él. Los contemporáneos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le preguntaron acerca de Dios. La respuesta fue revelada por el mismo Dios en un breve capítulo del Corán, que es considerado como la esencia del monoteísmo. Di, Él es Allah, la única divinidad. Allah es el absoluto, de quien todos necesitan, y Él no necesita de nadie. No engendró ni fue engendrado. No hay nada ni nadie que se asemeje a Él. Algunas personas que no son musulmanas alegan que el Dios del Islam es rígido y cruel, que demanda ser obedecido, que no ama ni es benévolo. Nada más alejado de la realidad. Es suficiente saber que los 114 capítulos del Corán, excepto uno, comienzan con las palabras: en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: Dios es el más benévolo y ama a sus criaturas más que una madre a un hijo. Pero Dios también es justo. En efecto, el atributo de misericordia de Dios está relacionado completamente con su atributo de justicia. Los que sufren toda una vida perseguidos por su fe y los que oprimen y explotan a otros durante toda su vida no pueden recibir el mismo trato de su Señor. Esperar lo mismo sería negar la responsabilidad que tiene el ser humano sobre sus obras y el juicio que por ello le compete en la vida futura, y sería negar toda estimulación hacia la vida moral y virtuosa en este mundo. Los siguientes versículos coránicos son claros y precisos en este sentido. Dice en el Corán: por cierto que los piadosos serán agraciados por su Señor con los jardines de las delicias. ¿Acaso vamos a tratar por igual a quienes se someten a Dios y a los pecadores? ¿Qué os pasa? ¿Cómo es que juzgáis así? El Islam rechaza caracterizar a Dios bajo cualquier forma humana o presentarlo a favor de ciertos individuos o naciones en base a su riqueza, poder o raza. Dios creó a todos los seres humanos iguales. Estos pueden distinguirse y ganar su favor únicamente a través de la virtud y la piedad. Las afirmaciones que sostienen que Dios descansó el séptimo día de la creación, o que luchó con uno de sus siervos, o que Dios es un conspirador envidioso en contra de la humanidad, o que Dios se ha encarnado en un cuerpo humano, todo esto es considerado erróneo desde la perspectiva islámica. El uso de la palabra Allah, el nombre propio de Dios, es un reflejo puro del énfasis islámico en la creencia de un solo Dios, que es la esencia de todos los mensajes transmitidos por los profetas. Es por eso que el Islam considera a la asociación de cualquier deidad o persona junto a Dios como un pecado grave que Allah no perdonará el día del juicio final, salvo que el individuo se haya arrepentido durante su vida terrena. El Creador es de una naturaleza diferente a lo creado, porque si fuese de la misma naturaleza sería transitorio, temporal y necesitaría de un Creador.
Si el Creador no es transitorio, entonces debe ser eterno. Y si es eterno, su existencia no puede ser causada. Y si nada causa su existencia, nada fuera de él es causal de que siga existiendo. Y esto significa que es autosuficiente. Si él no depende de nada para continuar su existencia, entonces ésta no puede tener fin. Por esta razón es que el Creador es eterno, Él es el primero y es el último, es autosuficiente. Él no solo crea todas las cosas, sino que las preserva, las sustenta y es el responsable de todo cuanto les suceda. Dice en el Sagrado Corán: Dios es el creador de todas las cosas y Él es su amparador. A Él pertenecen las llaves de los cielos y de la tierra y el poder total sobre ellos. Dice en otro versículo: no existe criatura en la tierra sin que sea Dios quien la sustenta. Él conoce su morada y por dónde transita. Todo está registrado en un libro evidente. Los atributos divinos. Si el Creador es eterno, sus atributos entonces también lo son. La lógica entonces indica que no puede perder ninguno de sus atributos ni adquirir nuevos. Si esto es así, entonces sus atributos son absolutos. ¿Puede haber más de un Creador con atributos absolutos? ¿Puede haber, por ejemplo, dos creadores absolutamente poderosos? Si pensamos esto por un momento, veremos que no es posible. El Corán resume este argumento en los siguientes versículos. Dios no ha tenido un hijo, ni existe otra divinidad salvo Él. Si así fuera, cada divinidad acapararía su propia creación, y entonces pretenderían predominar unas sobre otras. Dice en otro versículo: si hubiese habido en los cielos y en la tierra otras divinidades aparte de Dios, estos se habrían destruido. El Corán nos recuerda la falsedad de los alegatos de aquellos que afirman la existencia de distintos dioses. A los adoradores de objetos fabricados por la mano del hombre se les puede preguntar: ¿acaso adoráis lo que vosotros mismos habéis tallado? ¿Es que toman el lugar de Dios protectores que no pueden beneficiarse ni perjudicarse siquiera a sí mismos? A los que adoran cuerpos celestes se les puede citar la historia de Abraham. Dice este versículo del Sagrado Corán: y al llegar la noche vio una estrella, y con el fin de hacer que su pueblo reflexionase les dio ejemplos que ellos podrían entender, y les dijo: este es mi Señor. Pero cuando desapareció exclamó: no adoro a los que se ausentan. Luego, al ver la luna aparecer, dijo: este es mi Señor. Pero cuando desapareció exclamó: si no me guía mi Señor, me encontraré entre los extraviados. Y cuando vio salir el sol dijo: este es mi Señor, este es más grande aún. Pero cuando desapareció exclamó: oh pueblo mío, soy inocente de lo que le asociáis, me consagro a quien creó los cielos y la tierra, soy monoteísta y no de los que le asocian copartícipes. El concepto de monoteísmo en el Islam. Ser musulmán significa sumiso a Dios y creer en la unicidad de Dios, que Él es el único creador, preservador, sustentador. Esta creencia, llamada el monoteísmo en el señorío y dominio, de por sí no es suficiente para ser creyente. Los idólatras contemporáneos del profeta, sallallahu alaihi wasallam, sabían y creían que solo Dios podía hacer todo esto, y sin embargo, eso no los hacía musulmanes. El monoteísmo del señorío y el dominio se ve complementado por el monoteísmo en la adoración, es decir, que solo Dios tiene el derecho legítimo a ser adorado. Dice en el Sagrado Corán: oh gente del libro, no os extralimitéis en vuestra religión, no digáis acerca de Dios sino la verdad. Ciertamente el Mesías, Jesús, hijo de María, es el mensajero de Dios y su palabra, que depositó en María, y un espíritu que proviene de Él. Creed, pues, en Dios y en sus mensajeros. No digáis que es una Trinidad. Desistid, pues es lo mejor para vosotros.
Por cierto que Dios es la única divinidad, glorificado sea. Es inadmisible que tenga un hijo. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra. Es suficiente Dios como protector. Cuando la fe penetra en el corazón, la persona experimenta un sentimiento de agradecimiento a Dios, que es la esencia de la adoración. El sentido de agradecimiento es tan importante que el que no cree en Dios es llamado kafir, que quiere decir quien niega la verdad, aquel que es desagradecido, y también quien es rebelde contra aquel que lo ha creado. El creyente ama y agradece a Dios por la generosidad que Él le ha concedido, consciente que sus buenas obras, físicas o mentales, no pueden ser proporcionales a los favores divinos que ha recibido. El individuo está siempre atento y ansioso porque anhela complacer a su Señor. Este estado mental no puede ser adquirido sin estar consciente de Dios en todo momento. El recuerdo permanente de Dios es la fuerza vital de la fe. De lo contrario, la fe se marchita y desaparece. El Corán trata de desarrollar este sentido de agradecimiento en el corazón del ser humano repitiendo frecuentemente los atributos de Dios. Los musulmanes leen y aprenden su contenido para que la fe crezca en sus corazones. Encontramos algunos de los sublimes atributos de Dios mencionados en los siguientes versículos del Corán. Él es Dios, no hay otra divinidad salvo Él, conocedor de lo oculto y de lo manifiesto. Él es el clemente, el misericordioso. Él es Dios, no hay otra divinidad salvo Él, el soberano, el santísimo, el pacificador, el dispensador de seguridad, el celador, el poderoso. Glorificado sea Dios. Él está por encima de lo que le atribuyen. Él es Dios, el creador, el iniciador y el formador. Suyos son los nombres y atributos más sublimes. Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra le glorifica. Él es el poderoso, el sabio. Y dice en otro versículo, Dios, no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él, el viviente. Se basta a sí mismo y se ocupa de toda la creación. No lo toma somnolencia ni sueño. Suyo es cuanto hay en los cielos y la tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él sin su anuencia? Conoce el pasado y el futuro, y nadie abarca de su conocimiento salvo lo que Él quiere. Su trono se extiende en los cielos y en la tierra, y la custodia de ambos no le agobia, y Él es el sublime, el grandioso. ¿Quién es Muhammad? Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la paz sea con él, conocido en Occidente como Mahoma, nació en la Meca en el año 571. Su padre murió poco antes que él naciera, y su madre Amina lo entregó al cuidado de una nodriza llamada Halima, para que lo amamantara y creciera con los aires puros del desierto. Después de la muerte de su madre, fue criado por su abuelo, y luego por su tío Abu Talib, de la respetada tribu de los Quraysh. Durante su juventud, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, fue protegido por Dios y alejado del mal comportamiento del paganismo de su pueblo. Cuando creció y fue un hombre maduro, la gente comenzó a admirarlo por sus buenos modales y excelente carácter. Era elocuente en sus palabras, veraz y sincero. Lo apodaban el confiable. A los 25 años se casó con Hadilla, una prestigiosa mujer que pertenecía a una familia de comerciantes y era 15 años mayor que él. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tenía una profunda naturaleza religiosa. Solía retirarse a meditar a una cueva en un monte llamado La Luz. A los 40 años de edad, mientras se encontraba en el monte, recibió por primera vez la revelación de Dios a través del ángel Gabriel, quien le transmitió los primeros versículos del Sagrado Corán. Estas revelaciones continuaron durante 23 años, hasta conformar lo que hoy conocemos como el Sagrado Corán.
Tan pronto como comenzó a recitar lo escuchado del ángel Gabriel y a predicar esa verdad, el profeta y sus seguidores comenzaron a ser perseguidos. Esta situación llegó a ser tan despiadada que Dios le dio la orden de emigrar de la Meca, ciudad en ese entonces de idólatras y materialistas, a la ciudad de Medina, iniciándose en ese momento el comienzo del calendario musulmán, o más conocido como la Égira. En la ciudad de Medina se construyó la primera mezquita islámica. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca aprendió a leer ni a escribir. Era iletrado aún después de recibir la revelación divina. Con el paso del tiempo, los musulmanes volvieron a la Meca, estableciendo allí el Islam definitivamente. Antes de su muerte, a los 63 años, el Islam se había difundido por toda Arabia y luego se extendió desde Oriente hasta Occidente. Estableció las bases sociales de una sociedad basada en la justicia y la verdad. ¿Qué es el Corán? El Corán es la palabra de Dios revelada a Muhammad por medio del ángel Gabriel. La revelación fue memorizada y posteriormente escrita. El Corán ha permanecido intacto de toda tergiversación por más de 14 siglos. El término Corán procede del árabe al-Qur'an, que significa la lectura o la recitación. Este libro recoge las diferentes revelaciones de Dios a Muhammad durante los casi 23 años de su vida profética. Está dividido en 114 suras o capítulos, unos más extensos que otros. El más breve contiene solo 3 versículos y el más amplio 286 extensos versículos. Algunos capítulos fueron revelados en la Meca y otros en Medina. Los capítulos y versículos de Meca se refieren a las bases de la doctrina, como el monoteísmo, la resurrección, el día del juicio. Y los que fueron revelados en Medina corresponden a la legislación, tanto de los actos de adoración como de las relaciones jurídicas y humanas. Investigadores tanto islámicos como no islámicos coinciden en la integridad que sustancialmente ha mantenido el texto del Corán a lo largo de la historia. A diferencia de las escrituras divinas anteriores, el Corán fue preservado en el corazón de los creyentes a través de su memorización. No se mantuvo en las manos de ningún clérigo ni grupo que pudiera tergiversar su contenido, sino que siempre estuvo al alcance de todos los musulmanes, ya que lo recitaban en sus oraciones diarias. Después de realizar un estudio sobre el Corán, Maurice Bucaille, un cirujano francés interesado en los aspectos científicos del Corán, dijo: gracias a su indiscutida autenticidad, el texto del Corán mantiene un lugar único entre los libros de la revelación. El concepto de adoración en el Islam. La adoración, según el Islam, se refiere a la purificación del ego y a la vez a la vida diaria del ser humano. La base de la adoración reside en el hecho de que los seres humanos son criaturas y siervos de Dios, su Creador y Señor, quien juzgará sus obras en el más allá. Así, el acercamiento del ser humano hacia Dios es en estrecho contacto, con reverencia, espíritu de devoción y humilde sumisión. En algunas religiones, la adoración es un modo de desarrollar una actitud de ascetismo y aislamiento de la vida natural. En estas religiones se trata de desarrollar una mentalidad que desprecia la alegría y el goce de los placeres lícitos del mundo. Existen otras religiones que consagran ciertos lugares para la adoración, prohibiendo que se realice en cualquier otro lugar. Hay también religiones en las que la adoración solo puede ser realizada en presencia de un director, llamado sacerdote. Así, la naturaleza y las formas de la adoración varían de una religión a otra. En el Islam, la adoración está directamente relacionada con el hecho de que los correctos cimientos para una vida buena y sana son la solidez en las creencias y pensamientos, pureza de espíritu y rectitud en las acciones. A través de la creencia en la unicidad de Dios, el Islam purifica la creencia de las personas de todos los mitos y supersticiones. El politeísmo y la idolatría son contrarias al Islam y degradan al ser humano a un nivel incompatible con su dignidad. El Islam lucha contra la idolatría y el politeísmo, sea cual fuere su forma y la expresión en que se encuentra. En cuanto a la erradicación de la idolatría, el Islam considera sus más imperceptibles formas.
incluso aquellas creencias y prácticas que no parecen idólatras para quienes las practican. Una de las manifestaciones de este aspecto es que el Islam prohíbe la oración ritual frente a una tumba y tampoco permite el juramento en nombre de nadie salvo Dios. Todo esto demuestra el total rechazo del Islam hacia la idolatría. Características de la adoración. Los rasgos característicos de la adoración propuesta por el Islam pueden quedar comprendidos de la siguiente forma. Primero, no existen intermediarios. El Islam libera la adoración de toda servidumbre a cualquier intermediario entre el ser humano y su Creador. Y el Islam crea una unión directa entre el ser humano y su Señor, haciendo así innecesaria la intervención de intermediarios. Los sabios y eruditos, considerados doctos en el Islam, sheikh, alim, no son intermediarios entre el hombre y Dios, y ni siquiera tienen el derecho a legislar actos de adoración dirigidos a Dios. Son considerados seres humanos a los que se les ha impuesto la tarea adicional de enseñar a aquellos que carecen de los conocimientos básicos. Son considerados culpables y guardan para sí dicho saber, y no lo imparten a quienes aspiran a tenerlo. En otras palabras, la jurisprudencia islámica no impone el dominio de la gente docta en materia religiosa sobre el resto de la gente en el camino correcto. Según el texto del Corán, exhorta, oh Muhammad, a los hombres, pues esa es tu misión. El profeta sallallahu alayhi wa sallam también dirigió a su propia hija Fátima las siguientes palabras, que muestran que todos los seres humanos están en un nivel de completa igualdad ante Dios. Le dijo: oh Fátima, hija mía, no podré ayudarte en forma alguna ante Dios. Segundo, no está limitada a lugares específicos. El Islam no solamente ha liberado la adoración de la presencia de intermediarios, sino también del confinamiento en lugares determinados. El Islam enseña que todo lugar es lo suficientemente puro para adorar a Dios, ya sea una casa particular, en la cubierta de un buque, en la cabina de un avión o una mezquita especialmente construida para tal fin. Donde quiera que una persona se encuentre puede dirigirse a su Señor y ponerse en comunión con Él. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, expuso esta idea con bellas palabras. Dijo: me ha sido otorgada toda la tierra como mezquita, pura y limpia, a todo hombre de mi nación que le alcance la hora de la oración, que la realice donde sea que se encuentre. Para el Islam, la adoración no queda reducida a oraciones particulares. El Islam considera que cada acto virtuoso que se realiza sinceramente y bajo la perspectiva de materializar los mandatos de Dios y alcanzar su complacencia, representan un acto de adoración por el cual el ser humano será recompensado. Tercero, una perspectiva holística. Para el Islam, la adoración no queda reducida a oraciones particulares. El Islam considera que cada acto virtuoso que se realiza sinceramente y bajo la perspectiva de materializar los mandatos de Dios y alcanzar su complacencia, representan un acto de adoración por el cual el ser humano será recompensado. Comer, beber, dormir o divertirse, incluso las actividades que dan placer, incluyendo el placer sexual de las parejas. Todos estos actos se transforman en adoración si se realizan con un móvil sinceramente dirigido a Dios. Estas acciones dan lugar a actos de adoración si la intención que los origina está de acuerdo con la voluntad de Dios. También es un acto de adoración tratar de fortalecer el cuerpo mediante el correcto suministro de alimentos y el descanso adecuado, mediante la ejecución de ciertos ejercicios o trabajos, así como el descanso y la distracción que el cuerpo necesita para poder llevar a cabo las responsabilidades que le han sido encomendadas por Dios. De hecho, si se hace todo esto con la intención de agradar a Dios, se pone en práctica el siguiente dicho del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: el creyente fuerte es mejor y más amado por Dios que el creyente débil, pero en ambos hay bien. En resumen, resulta que solo mediante la purificación de los motivos y de las intenciones
los actos de la vida cotidiana se convierten en actos de devoción y adoración. Así, es posible avanzar espiritualmente, aunque se esté disfrutando de los placeres lícitos de la vida mundana. La razón es que durante estos actos el corazón permanece en comunión con Dios mediante la pureza de la intención. Ello nos pondrá en condiciones de permanecer continuamente en un estado de sumisión, obediencia y devoción a Dios, incluso durante el trabajo, siendo esta la verdadera esencia de la adoración. El Islam, a diferencia de otras religiones, no desprecia la satisfacción de los apetitos corporales instintivos. Es más, el Islam no considera en modo alguno que abstenerse de satisfacer estos deseos signifique mayor piedad y virtud que satisfacerlos. El Islam quiere que la persona disfrute de los placeres y de las cosas buenas que la vida proporciona, siempre que no se violen los límites de legitimidad ni los derechos ajenos, ni eche por tierra los buenos principios morales, ni perjudique los intereses generales de la sociedad. El Islam quiere que el corazón del ser humano permanezca en comunión permanente con Dios, así como también desea que las personas observen la vigilancia incesante sobre sus deseos, para su propio beneficio en la vida futura. Dice Dios en el Sagrado Corán: procúrate con lo que Dios te ha agraciado la morada en la otra vida, y no olvides tu deber con este mundo. Las alegrías y los placeres pueden llegar a ser actos de adoración mediante la intención sincera. Se sabe perfectamente que la devoción a Dios no significa necesariamente el abandono de la vida mundana, buscando miseria y pobreza. ¿A qué conduce la buena intención? ¿Le sobreviene al hombre el olvido de Dios a causa del excesivo abandono de sí mismo? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que cuando alguien coloca afectuosamente un bocado de comida en la boca de su esposa para estrechar los vínculos de amor conyugal, es también recompensado por ello, porque se está tratando de alcanzar una vida en común, con amor y afecto, que, como dice el Sagrado Corán, es el propósito de la vida familiar. Dice en el Corán: y entre los signos de Dios está haberos creado cónyuges entre vosotros mismos, para que encontréis sosiego y os relacionéis con amor y misericordia. Por cierto que en esto hay signos para quienes reflexionan. La finalidad de los ritos de adoración. Las oraciones, así como todas las formas prescriptas de adoración, sirven para distinguir a los creyentes que sinceramente tienen fe y deseos de servir a Dios de aquellos otros que se contentan con palabrerías. La oración es tan importante que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: la oración es el pilar de la religión islámica, y quien quiera que la abandona destruye su religión. La finalidad del Islam, al declarar que la adoración abarca la totalidad de los aspectos de la vida humana, es hacer que la fe religiosa desempeñe un papel efectivo y práctico, desarrollando en el ser humano una actitud paciente y fuerte ante las dificultades y obstáculos, creando en él un impulso para lograr superarse espiritual y materialmente. Todo esto deja ver ampliamente que el Islam, abanderado de los conceptos e ideas antes citados, se opone a filosofías que incitan a la persona a convertirse en un ermitaño, es decir, a una errónea clase de ascetismo que se fundamenta en la renuncia al mundo y la abstención de la búsqueda del sustento, en el abandono de la vida de acción y desarrollo, en el completo estancamiento y decadencia. Estas actitudes no tienen lugar dentro del Islam, más bien son símbolos de derrota y evasión de la lucha por la vida. Para vivir se requiere fuerza, recursos y actividad. El papel que desempeña el Islam en el desarrollo de la vida es totalmente positivo. Así pues, dedicarnos a cultivar la vida espiritual debería hacernos más fuertes y decididos en el desarrollo y progreso de una vida mejor en este mundo. Las creencias del Islam son claras y simples. El Islam tiene en cuenta todas las circunstancias de la vida, y es por ello que brinda soluciones que facilitan el modo de vida de los seres humanos. El Islam se plantea como una forma de vida que da protección y guía a quien lo desee. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo: el Islam es sencillo, y quien se sobrecarga en su religión no podrá cumplir con lo que se proponga.
no se fanaticen, pero traten de acercarse a la perfección tanto como puedan. Dice en el Sagrado Corán: Dios os eligió para que sigáis su religión, y no os prescribió nada que no pudierais cumplir. Esta es la religión monoteísta de vuestro padre Abraham. Dios os llamó musulmanes anteriormente, y también fueron llamados así en esta revelación. Y dice en otro versículo del Sagrado Corán: Dios no exige a nadie por encima de sus posibilidades. La consigna del Islam: moderación en todos los asuntos. El ser humano necesita constantemente del equilibrio para vivir en armonía y paz. El Islam busca este equilibrio en todos los aspectos de la vida y aleja a la gente de toda clase de extravagancias y fanatismos. Tiene un profundo interés por lo espiritual, al igual que se preocupa del bienestar material de las personas. Les enseña a sus seguidores a prepararse para la vida eterna y disfrutar de la vida terrenal siempre que no se excedan los límites establecidos por Dios. El camino del Islam es un sendero de igualdad, moderación, paz y justicia. El Islam se diferencia de otras religiones, pues no enfatiza lo material en desmedro de lo espiritual, sino que armoniza ambos. Los excesos y el desenfreno están estrictamente prohibidos, porque perjudican la salud física y emocional de las personas. Los derechos humanos en el Islam. Para comentar este importante tema, el Islam parte de un concepto especial. Dios es el único y absoluto dueño del universo, el soberano que da fortaleza y el que alimenta, el misericordioso cuya clemencia alcanza a todos los seres humanos, otorgándoles dignidad y honor. Todas las personas son iguales en el Islam, y no se debe discriminar a causa de nacionalidad, color o raza. Cada ser humano es igual a sus semejantes, y la humanidad forma una comunidad fraternal al servicio del Creador del universo. En este concepto espiritual, el concepto islámico de la unicidad divina es dominante y central, y comprende necesariamente el concepto de la unidad humana y la fraternidad entre todos los seres humanos. Un Estado islámico puede ubicarse en cualquier lugar de la tierra, pero el Islam no limita los privilegios y los derechos del hombre a las fronteras de su propio Estado. El Islam estableció el marco de los derechos humanos, fundamentales y universales para toda la humanidad, derechos que deben ser observados y respetados en todas las circunstancias. El Sagrado Corán afirma claramente: Oh creyentes, sed firmes con los preceptos de Dios, dad testimonio con equidad, y que el rencor no os conduzca a obrar injustamente. Sed justos, porque de esta forma estaréis más cerca de ser piadosos. Cuando hablamos de los derechos humanos en el Islam, debemos considerar que estos derechos fueron otorgados por Dios y no por un gobernante o una asamblea legislativa. Los derechos otorgados por gobernantes o asambleas pueden suspenderse de la misma manera que han sido concedidos. En el Islam, los derechos humanos son conferidos por Dios, y en consecuencia, ninguna asamblea legislativa del mundo, ningún gobierno de la tierra, tiene el derecho de abrogarlos. Tampoco se trata de los derechos humanos fundamentales conferidos sobre un papel para ser exhibidos y luego denegados en la realidad. Las proclamaciones y resoluciones no pueden ser comparados a los derechos que Dios sanciona, ya que los primeros no se aplican a todas las personas. En cambio, los segundos constituyen un compromiso permanente para todo creyente. Citaremos algunos textos del Corán y la tradición profética que hace 1400 años mencionaron los derechos humanos garantizados por el Islam. Primero, el derecho a la vida y el respeto a la propiedad. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam declaró en el sermón que pronunció durante la peregrinación: vuestras vidas y vuestros bienes son sagrados. Segundo, la salvaguarda del honor. Dice en el Sagrado Corán: creyentes, no os burléis unos de otros. Dice también: no os difaméis. Dice también: no os pongáis apodos ofensivos. Y dice también: no habléis mal del ausente. Tercero, la inviolabilidad de la privacidad. Dice el Sagrado Corán:
no os espiéis. Y dice en otro versículo, no entréis en una casa sin tener el consentimiento de sus habitantes. Cuarto, las libertades individuales. El Islam estipula que ningún ciudadano puede ser encarcelado hasta que su culpabilidad se pruebe ante un tribunal de justicia. Proceder al arresto de un hombre por una simple suposición y encarcelarlo sin haberle dado la posibilidad de defenderse no está admitido en el Islam. Quinto, el derecho de mostrar disconformidad ante la injusticia. Dice en el Sagrado Corán, a Dios no le place que habléis con términos impropios en público, pero no seréis reprochados si lo hacéis en respuesta a una opresión. En el Islam, todo poder y toda autoridad pertenecen a Dios, que delega parte de su administración en los seres humanos. El gobernante debe ser extremadamente respetuoso hacia su pueblo. Todo esto fue ratificado por el primer califa en la historia del Islam, quien declaró en su primer discurso, cooperad conmigo si obro bien, obedecedme siempre que obedezca los mandatos de Dios y su profeta, pero no me debéis obediencia alguna si me alejo de este camino. Sexto, la libertad de expresión. El Islam reconoce el derecho a la libertad de pensamiento y expresión de todos sus ciudadanos, y que ésta sea utilizada al servicio de la verdad y la virtud, y no para la difusión de la malicia y la corrupción. El concepto islámico de la libertad de expresión no consiente en ningún momento utilizar un lenguaje ofensivo o injurioso con el pretexto de la libertad de crítica. Séptimo, la libertad de asociación. El Islam reconoce también el derecho a asociarse y formar organizaciones. Este derecho está contemplado dentro de las reglas de la jurisprudencia islámica. Octavo, la libertad de conciencia y convicción. El Corán proclama, no está permitido forzar a nadie a creer. Noveno, la protección de las libertades religiosas. Paralelamente a la libertad de conciencia, el Islam reconoce al individuo su derecho a ser respetado por sus convicciones religiosas y le garantiza que nada atentará contra este derecho. El Corán dice, no está permitido forzar a nadie a creer. Décimo, el derecho de asistencia a las necesidades básicas. El Islam reconoce a los necesitados el derecho a ser ayudados y asistidos. Dijo el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, toda persona que tenga excedente debe contribuir a satisfacer las necesidades de los pobres y los más desvalidos. Décimo primero, la igualdad ante la ley. El Islam afirma que los ciudadanos deben disfrutar de una igualdad completa y absoluta ante la ley. Décimo segundo, los gobernantes y ricos no están por encima de la ley. Una mujer perteneciente a una familia noble e influyente fue arrestada por un robo. El caso fue llevado ante el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y algunas personas pidieron la conmutación de la pena. Pero el profeta respondió, las naciones que os precedieron fueron destruidas por Dios, porque solían castigar al débil por un delito y dejaban libre a los nobles a pesar de sus crímenes. Por Dios, quien posee mi vida en sus manos, juro que si Fátima, mi hija, cometiese ese crimen, le habría aplicado la pena correspondiente. Décimo tercero, el derecho a participar en los asuntos del Estado. El Sagrado Corán describe el marco correcto para esta participación. Dice en el Sagrado Corán, no tomarás ninguna decisión sin antes consultarlos. Y dice en otro versículo, bienaventurados aquellos que consultan para resolver sus asuntos. En resumen, debe quedar claro que el Islam atiende a aplicar los derechos humanos arriba mencionados, así como otros, no solo para ofrecer auténticas garantías, sino para invitar a la humanidad a trascender hacia un nivel sublime en sus interrelaciones, dejando tras de sí las prejuiciosas líneas creadas por el parentesco de sangre, la superioridad racial y los privilegios económicos. El Islam invita a la humanidad a alcanzar un nivel de existencia en el cual el ser humano, gracias a sus cualidades interiores, pueda realizar el ideal de la fraternidad humana. La moral y los valores. El Islam ha establecido derechos universales y fundamentales para la humanidad.
los cuales deben ser observados y respetados bajo cualquier circunstancia. Para lograr el cumplimiento de estos derechos, el Islam no solo proporciona las garantías legales, sino que también presenta un sistema moral eficaz. Todo lo que conduce al bienestar del individuo o de la sociedad es moralmente aceptado y desarrollado, y cualquier cosa que sea injuriosa es rechazada. El Islam concede tanta importancia al amor a Dios como hacia el hombre, sin caer en formalismos. En el Sagrado Corán leemos: la piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente, sino que consiste en creer en Dios, el día del juicio, los ángeles, los libros revelados, los profetas, hacer caridad, a pesar del apego que se tiene por los bienes, a los parientes, huérfanos, pobres, viajeros, insolventes, mendigos y cautivos, hacer la oración, ofrecer ayuda solidaria a los más necesitados, cumplir con los compromisos contraídos, ser paciente en la pobreza, la desgracia y en el momento de enfrentamiento con el enemigo. Esos son los justos y esos son los temerosos de Dios. En este versículo del Sagrado Corán se nos ofrece una bella descripción del hombre piadoso, donde se establecen reglas para su salvación, manteniendo su mirada en el amor a Dios y también al prójimo. Se plantean en este versículo 4 directrices. Primero, nuestra fe debe ser verdadera y sincera. Segundo, debemos estar preparados para demostrarla con actos de caridad al prójimo. Tercero, debemos ser ciudadanos ejemplares, apoyando todas y cada una de las obras benéficas. Cuarto, nuestra alma debe estar firme ante todas las circunstancias. Este es el patrón sobre el cual se juzga una forma de conducta en particular, calificándola como buena o menos buena, y ello constituye el núcleo alrededor del cual debe moverse toda conducta moral. Pero antes de establecer algún precepto moral, el Islam implanta firmemente en el corazón del ser humano la convicción de que su compromiso lo adquiere integralmente con Dios, que lo ve en todo momento y en todo lugar, y que podrá esconderse de todo el mundo, menos de Él, que podrá engañar a todos, pero no podrá engañar a Dios, y que no podrá esperar mejor recompensa que la que Dios le conceda. De esta manera, al establecer como objetivo de la vida del ser humano la complacencia de Dios, el Islam creó el más alto patrón de moralidad posible. Esto deberá conducir a un futuro sin límites para la evolución moral de la humanidad. Al convertir la revelación divina en fuente principal del conocimiento, se garantiza la permanencia y la estabilidad de los patrones morales que permitan un margen razonable para ajustes genuinos, adaptaciones según lo permita la legislación, aunque no para perversiones, desviaciones, relativismos absurdos o libertinaje. El Corán establece una identificación propia con la moralidad, basada en el amor y en la devoción a Dios, que impulsará al ser humano a obedecer la ley moral voluntariamente, sin necesidad alguna de presión externa. A través de la fe en Dios y en el día del juicio, se genera una fuerza que permitirá adoptar la conducta moral de forma sincera y seria, con toda devoción del corazón y del alma. Este sistema no proporciona nuevas virtudes rebuscadas por un falso sentido de originalidad e innovación, ni trata de minimizar la importancia de otras normas morales bien conocidas, como tampoco concede una importancia específica hacia algunas, dejando de lado a otras sin causa justificada. El Islam recoge todas las virtudes morales conocidas y con un sentido de equilibrio y proporción le asigna a cada una de ellas un lugar y una función adecuada en el esquema global de la vida. El Islam ensancha el horizonte de la vida individual y colectiva y de sus actividades en el campo político, económico, legal, formativo y social. Abarca toda la vida del ser humano, desde el hogar hasta la sociedad, desde las actividades hogareñas hasta las conferencias internacionales. En resumen, no existe ninguna esfera de la vida que quede exenta de este aporte universal y global de los principios morales del Islam. Esta religión convierte a la moralidad en la cuestión más importante y asegura de esta manera que todos los aspectos de la vida estén regulados por normas de moralidad, en lugar de estar dominados por deseos egoístas e intereses mezquinos. El Islam estipula para el ser humano un sistema de vida basado en la bondad,
invoca a la humanidad a practicar la virtud y establecerla para erradicar el vicio, buscar el bien y rechazar el mal. El Islam desea que prevalezca el veredicto de la conciencia y la virtud. Los que responden a este llamado quedan agrupados en una sola comunidad y se les da el nombre de musulmanes. Y el objetivo singular en el que se basa la formación de esta comunidad es llevar a cabo un esfuerzo organizado para establecer y practicar la bondad, así como para suprimir y erradicar el mal. A continuación mencionaré algunas de las enseñanzas morales básicas para diversos aspectos de la vida del musulmán. Abarcan el amplio aspecto de la conducta moral personal, así como también sus responsabilidades sociales. Humildad, modestia, control de las pasiones y deseos, veracidad, integridad, paciencia, constancia y el cumplimiento de las promesas son valores morales en los cuales insiste y una vez el Sagrado Corán. Dice en un versículo: Dios ama a los perseverantes. Dice en otro versículo: y apresuraos a alcanzar el perdón de vuestro Señor y un paraíso tan grande como los cielos y la tierra, reservado para los piadosos. Aquellos que hacen caridad, tanto en los momentos de holgura como en los de estrechez, controlan su cólera y perdonan a los hombres, sepan que Dios ama a los benefactores. Y dice en otro versículo: oh hijito, haz la oración, ordena el bien y prohíbe el mal, y sé paciente ante la adversidad. Ciertamente esto es parte de lo que Dios prescribió y requiere entereza. No les des vuelta la cara a la gente, y no andes por la tierra con arrogancia. Ciertamente Dios no ama a quien es presumido y engreído. Sé modesto en tu andar, y no levantes tu voz, que ciertamente la voz más desagradable es la del asno. En una forma que resume el comportamiento de los musulmanes, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: mi Señor me dio 9 indicaciones. Permanecer devoto a Dios tanto en privado como en público. Hablar con justicia, tanto si estás irritado como si estás contento. Mostrar moderación, tanto en la pobreza como en la riqueza. Volver a establecer la amistad con aquellos que la hayan roto contigo. Darle a aquel que te rechace. Y que disponga siempre lo que es correcto. Las responsabilidades sociales. Las enseñanzas del Islam referente a las responsabilidades sociales están basadas tanto en el afecto y el respeto como en la solidaridad con el prójimo. Dado que algún precepto general de bondad probablemente llegue a ignorarse en alguna situación concreta, el Islam insiste en actos de bondad específicos y define las responsabilidades y derechos de diferentes relaciones. En un círculo de relaciones que se amplía gradualmente, primero nuestra familia, padres, cónyuge, hijos, luego con los demás parientes, vecinos, amigos y conocidos, huérfanos y viudas, y desde luego con los necesitados de la comunidad y de toda la humanidad. Esta responsabilidad se extiende al aspecto del medio ambiente y la ecología. Las responsabilidades hacia los padres. En las enseñanzas del Islam se insiste repetidamente en el respeto y cariño a los padres, siendo esto muy importante en la expresión de la fe del musulmán. Dice en el Sagrado Corán: tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a Él, y que seáis benévolos con vuestros padres. Si uno de ellos o ambos alcanzan la vejez, no seáis insolentes con ellos, y ni siquiera les digáis uf, y háblales con dulzura y respeto. Trátales con humildad y clemencia y ruega: oh Señor mío, ten misericordia de ellos, como ellos la tuvieron conmigo cuando me educaron siendo niño. Las responsabilidades sociales hacia el prójimo. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: no es creyente aquel que come hasta saciarse cuando su prójimo tiene hambre. Y dijo: no es creyente aquel cuyo prójimo no esté a salvo del perjuicio que pueda causarle su mano y su lengua. De hecho, de acuerdo con el Sagrado Corán y las tradiciones proféticas, el musulmán debe cumplir con su responsabilidad social, no solo con sus padres, parientes y vecinos, sino con toda la humanidad, los animales, el medio ambiente y la ecología. Por ejemplo, no está permitido en el Islam cazar pájaros y animales por el mero placer de cazar. De la misma forma, está prohibido cortar árboles y plantas frutales, a menos que exista para ello una necesidad muy urgente.
De este modo y basándose en estas características, el Islam crea un sistema moral elevado, gracias al cual la humanidad podrá alcanzar todo su potencial. El Islam purifica el alma del egoísmo individualista, de la tiranía, de la vanidad y de la indisciplina. Crea hombres piadosos y devotos a Dios, leales a sus ideales, cultos, llenos de bondad, generosidad y disciplina, que no se comprometen con la falsedad. El Islam induce sentimientos de responsabilidad y moral y fomenta la capacidad de autocontrol. Genera solidaridad, hermandad, misericordia, simpatía, paz, desinterés, ecuanimidad y veracidad escrupulosa respecto a toda la creación y en todas las situaciones. Nutre las nobles cualidades de las que únicamente se puede esperar el bien, participa y coopera en resolver los problemas económicos y políticos de la sociedad. ¿Cómo ha influido en el mundo la expansión del Islam? Entre las razones para la rápida y pacífica expansión del Islam hay que destacar la sencillez de su doctrina. El Islam proclama la fe de un solo Dios, digno de adoración. También insta repetidamente al hombre para que utilice sus dones de inteligencia y observación. En pocos años, grandes civilizaciones y universidades florecieron, pues según el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la búsqueda del conocimiento es una obligación para cada musulmán. La síntesis de las ideas del Occidente y el Oriente, y del nuevo pensamiento con el antiguo, trajo grandes avances en medicina, matemática, física, astronomía, geografía, arquitectura, arte, literatura e historia. Muchos sistemas de importancia decisiva como el álgebra, la numeración arábiga y el concepto del cero, vital para el progreso de las matemáticas, fueron transmitidos a Europa medieval a través del Islam. Se desarrollaron asimismo instrumentos tan sofisticados como el astrolabio, la brújula y buenos mapas de navegación, que hicieron posible los viajes intercontinentales. No existe y nunca existió un conflicto entre la ciencia y el Islam, por la simple razón de que no hay conflicto entre la naturaleza humana y el Islam. Sus enseñanzas ponen un énfasis positivo en todas las manifestaciones de la vida del cuerpo, de la mente, del organismo social, para así proveer el más fuerte estímulo posible en la lucha del hombre por alcanzar la verdad y la felicidad en su vida. Los musulmanes en el mundo. Los musulmanes son en la actualidad más de 1.500 millones, esparcidos en una vasta parte del planeta, de distintas razas, culturas y nacionalidades, unidos por una única fe, la fe del Islam. Desde el sur de Filipinas hasta Nigeria, el 25% de los musulmanes habita en Pakistán y la India, el 20% al sur del Sahara, el 15% en el sudeste asiático, aproximadamente el 15% viven en el mundo árabe, el 10% en Rusia y China, el 10% en Turquía, Irán y Afganistán. El país con mayor población musulmana del mundo es Indonesia, con 200 millones de musulmanes. Además, existe un 5% en Europa, norte y sur de América y Australia. Las minorías más numerosas se encuentran en Rusia, la India y África Central. Hay 8 millones de musulmanes en los Estados Unidos. Se calcula en promedio que de cada 5 personas en el mundo una es musulmana, por lo que no nos debe parecer una religión ajena o extraña o fuera de nuestro entorno. Conclusión final. Esperamos que esta lectura haya aumentado su conocimiento sobre el Islam. Es necesario observar el Islam desde una óptica abierta y objetiva, lejos de todo prejuicio y desconfianza. Quiera Dios aceptar este humilde trabajo como un intento por hacer llegar a los hispanoparlantes el mensaje del Islam, desde sus más auténticas fuentes y por sus propias palabras.